Hola, queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a este video. La familia de Özkan Deniz vuelve a oponerse a su relación con Aslenber y esta vez, aseguran que ella lo ha cambiado por completo. Un nuevo conflicto familiar estalla y pone en riesgo lo que parecía una historia de amor recuperada. Todo comenzó con una simple reunión familiar que terminó en confrontación. Según fuentes cercanas, los padres y la hermana de Özkan expresaron su incomodidad al verlo distante y confundido. En palabras del propio padre, quien según se ha mantenido en silencio durante meses, finalmente explotó durante la comida diciendo, «Este no es el hijo que criamos. Desde que volvió con Asl, ya no lo reconozco». Lo más impactante fue la reacción de Özkan, quien, según los testigos, se levantó de la mesa y dijo con voz firme pero dolida, «Estoy cansado de que no la acepten. Ella es parte de mi vida y no voy a elegir entre ustedes y ella otra vez». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre todos los presentes. Asl, por su parte, al enterarse de lo sucedido, tomó una decisión drástica. Fuentes cercanas afirman que preparó sus cosas y salió del apartamento compartido durante unos días para darle espacio a Özkan. En un mensaje que compartió en su historia, sin mencionar directamente la situación, escribió, «A veces, amar también es saber apartarse». Los fans se dividieron. Algunos apoyan la decisión de Asl por mantenerse firme y respetuosa, mientras otros culpan a la actriz de haber transformado a un Özkan que solía ser cercano a su familia. Antes era más alegre, más tradicional, ahora parece otro, escribió un seguidor en redes. En medio de la tormenta, Özkan publicó una fotografía en blanco y negro, solo, mirando al mar, acompañada de una frase que muchos interpretaron como una respuesta a todo, «No necesito que todos me entiendan. Solo que respeten mis decisiones». La imagen acumuló miles de reacciones en solo unas horas. Según allegados al cantante y actor, esta crisis familiar no es la primera, pero sí la más profunda desde su reconciliación con Asl. Ya había tensión antes, pero ahora se sienten traicionados porque pensaban que él había terminado para siempre con ella, comentó un amigo cercano. Por ahora, ni Asl ni Özkan han hecho declaraciones directas, pero el entorno no deja de hablar. La madre de Özkan habría dicho en una conversación privada, «Esa mujer lo alejó de nosotros. Ya no es el mismo». Una frase que, de confirmarse, podría ser el clavo final para cerrar cualquier posibilidad de reconciliación entre la familia y Asl. Entretanto, los medios siguen atentos a cada movimiento. La relación, que ya ha superado rupturas, escándalos y silencios, enfrenta ahora un obstáculo emocional mucho más profundo, la falta de aceptación de quienes deberían apoyar. La situación dio un giro aún más tenso cuando Özkan decidió presentarse en la casa de sus padres solo, sin Asl, con la esperanza de calmar los ánimos. Sin embargo, lo que encontró fue una atmósfera fría, cargada de reproches y silencios. Según un vecino que fue testigo del encuentro, Özkan salió del lugar visiblemente afectado, con los ojos rojos y evitando a toda costa hablar con la prensa que ya se había reunido en las afueras. «No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando me están pidiendo que renuncie a la mujer que amo», habría dicho Özkan en una conversación con su representante. Esa frase, según fuentes del círculo íntimo del actor, resume el dilema que lo consume, el amor de su vida o la paz con su familia. Mientras tanto, Asl se refugió en casa de una amiga actriz, muy conocida en el medio pero que ha preferido mantenerse al margen del escándalo. En ese espacio, Asl ha estado replanteándose muchas cosas. «Yo no quiero ser una fuente de división. Lo único que hice fue amar con sinceridad», confesó en una nota de voz enviada a una amiga cercana, que fue filtrada por error a la prensa. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos fans, al escuchar la grabación, se mostraron profundamente conmovidos. «Ella suena rota, como si no supiera qué hacer», comentó una usuaria en redes. Otros, en cambio, sostienen que Asl debería luchar con más fuerza por su lugar al lado de Özkan. «El amor no se abandona cuando hay oposición. Se defiende».
En medio de todo este caos, surgió un rumor que sorprendió aún más a todos, una supuesta propuesta de matrimonio previa a este conflicto. Según periodistas de espectáculos, Özkan había comprado un anillo semanas antes y estaba planeando pedírselo a Aslı en un viaje al extranjero, pero todo quedó en pausa tras los últimos acontecimientos. Aunque el actor no ha confirmado ni negado esta información, varios medios aseguran que el anillo fue visto en una joyería de lujo de Estambul y que incluso había solicitado una inscripción personalizada. La noticia corrió como pólvora. Algunos lo interpretaron como una muestra de que Özkan está verdaderamente comprometido con su relación. Otros, sin embargo, lo vieron como una reacción impulsiva ante la presión familiar. Casarse ahora sería un acto de rebeldía, no de amor, opinó un analista de farándula en un programa matutino. Por su parte, Aslı ha permanecido en silencio, pero el cambio en sus redes sociales ha sido evidente. Ha dejado de seguir a varios miembros de la familia de Özkan, incluidos su hermana y su cuñado. Un movimiento sutil, pero que no pasó desapercibido para los internautas más atentos. Es obvio que está marcando distancia, comentaron algunos. Una fuente anónima cercana a la familia de Deniz aseguró que la hermana de Özkan fue quien más presionó para que la relación terminara. Ella nunca aceptó a Aslı. Siempre dijo que era una mala influencia, que lo había alejado de sus raíces y de su manera de ver la vida, reveló. En paralelo, Özkan retomó su trabajo en el set de su nueva producción, pero quienes lo rodean aseguran que no es el mismo. Está más callado, distraído y ha tenido que repetir escenas más de una vez. Se nota que su mente está en otro lado, comentó uno de los técnicos del rodaje. Ante esta situación, los seguidores de la pareja han lanzado una campaña en redes sociales bajo el hashtag #Déjenlos amar. En solo 2 días, la etiqueta acumuló miles de publicaciones pidiendo respeto por la relación de Özkan y Aslı. Muchos mensajes incluyen imágenes de la pareja en sus mejores momentos, acompañados de frases como, el amor no necesita aprobación, solo comprensión. A pesar del respaldo popular, la tensión no cede. Özkan se encuentra ahora en una encrucijada emocional, intentar sanar las heridas familiares o seguir adelante con el amor de su vida, sabiendo que podría perder a los suyos para siempre. No quiero vivir dividido. Quiero una vida en la que todos puedan convivir sin odio ni resentimientos, dijo en una conversación privada que llegó a oídos de un periodista. En cuanto a Aslı, todo indica que ha comenzado a considerar opciones radicales. Según fuentes muy cercanas, no descarta la posibilidad de alejarse temporalmente del país para dar un respiro a la situación. Quizás un poco de distancia ayude a sanar, habría dicho con voz baja y resignada. El futuro de esta relación es incierto, pero lo que queda claro es que el amor entre Özkan y Aslı sigue siendo fuerte, aunque esté siendo puesto a prueba por fuerzas externas. La pregunta que todos se hacen ahora es, ¿podrán superar este obstáculo o será esta la batalla final que determine su destino? ¿Y ustedes, qué opinan de toda esta situación? ¿Debería Özkan priorizar su amor o reconciliarse con su familia a costa de su felicidad personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta intensa historia. Nos vemos en el siguiente video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Crees que Özkan debe seguir su corazón o escuchar a su familia? No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.